Bien, gracias, presidenta. Ministra, el aspecto más vergonzoso de los presentes presupuestos, impropio de un Gobierno que se dice el más progresista, es precisamente que el presupuesto que más aumenta es el militar. El presupuesto del Ministerio de Defensa aumenta un 26%, puesto que se le atribuyen 2.500 millones de euros más, acercándose al total de los 13.000 millones de euros. Eso sin tener en cuenta los análisis de especialistas como el Centro de las, que antes ha citado el compañero Rego del BNG, que miran más allá del presupuesto estricto del Ministerio de Defensa y que, buscando partidas dispersas en industria interior o exteriores, obtienen que, en realidad, el gasto militar es más del doble, o sea, unos 27.000 millones. El negocio de las armas, el complejo militar industrial, como lo denominó el presidente estadounidense Eisenhower, es la razón última de que aumente el presupuesto de defensa. Porque ahora se nos dice que es por la guerra de Ucrania, pero eso no es cierto. El presupuesto militar ya ha ido aumentando estos últimos años antes de la agresión de Putin, por decisión de este Gobierno y por petición de las autoridades europeas que, insisto, ya antes de la guerra instaban a aumentar el gasto militar. Busquen, por ejemplo, el discurso de Jean-Claude Juncker sobre el Estado de la Unión en 2016, donde se refería a esta cuestión. Hoy, si cabe, este fuerte aumento del gasto militar es todavía más preocupante porque se da con una crisis social en ciernes y con la crisis climática en plena aceleración. La sequía en Cataluña nos recuerda, por si lo habíamos olvidado, que el cambio climático no es una cuestión marginal, llevadera, de abrigarse más o ir más ligero, sino una transformación integral que tiene afectaciones graves en nuestras sociedades, como bien podemos comprobar con las restricciones que se impondrán en las zonas de nuestros ríos Ter y Llobregat. Por otro lado, este domingo terminó la COP27 en Egipto con unos resultados muy decepcionantes que están haciendo imposible de conseguir el objetivo de no superar los 1,5 grados de aumento de la temperatura del planeta. Las activistas, como las que se pegaron al marco de la maja desnuda y la maja vestida, tratan de llamar la atención como forma de denunciar la inacción en cimeras como la COP, para denunciar esta negligencia en la reducción de emisiones que terminará por hacer que grandes partes de este planeta sean inhabitables. Pues bien, la actividad militar es precisamente de las más contaminantes que existen. La extracción de los materiales necesarios para la producción de las armas, así como el consumo de combustibles para transporte, mantenimiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, los grandes impactos ambientales que tienen las guerras. Todo son actividades que contribuyen al calentamiento global. La transición energética también consumirá mucha energía y generará emisiones. Parece una paradoja, pero no lo es. Avanzar hacia una economía descarbonizada conllevará durante un tiempo una emisión mayor de carbono. Pero no todas las formas de transición consumen igual. Una transición rápida consumirá menos. Así lo explicaba un estudio publicado esta misma semana en la revista Nature a cargo de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universidad de Leeds. Ante estas evidencias, aumentar el gasto militar en lugar de estar invirtiendo en acelerar la transición ecosocial es una medida antiprogresista, es un sinsentido, es una desinversión en futuro. Se nos dice que la industria militar genera puestos de trabajo. En Cádiz, por ejemplo, donde hace precisamente un año nos solidarizamos con los huelguistas. Pero los propios trabajadores de Cádiz vienen reclamando que la carga de trabajo se diversifique de tal forma que, cito textualmente unas declaraciones de la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, la producción sea respetuosa con la biodiversidad y el medio ambiente, orientada hacia una necesaria transición ecológica, lo que impediría, además, que los trabajadores sean rehenes del negocio de la guerra. Y hay infinidad de inversiones industriales urgentes para la transición energética. Por último, dos cuestiones. La primera, ya dijimos en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad que uno de los aspectos positivos que tenían estos presupuestos eran los nuevos tributos que se aplicarían a las grandes fortunas, a la banca y a las energéticas, pero que la mitad de lo que se ingresaba con estos nuevos tributos se lo comía el gasto militar. Pues bien, en estas 3 semanas han pasado cosas. El impuesto a las energéticas, el Gobierno lo negoció a la baja con PNV y PDeCAT y finalmente recaudará la mitad de lo anunciado. Así que, en total,
los nuevos impuestos recaudarán unos 4.000 millones anuales. Y si, en principio, el gasto militar se comía la mitad de esta recaudación, ahora se come el 62% de lo que se ingresará. Y un segundo aspecto. No nos podemos olvidar que la partida que también aumenta sustancialmente es la del CNI y que a día de hoy todavía hay mucho que aclarar sobre el escándalo Pegasus. El Gobierno sigue sin admitir los datos que dio Citizen Lab y que el Parlamento Europeo dio por buenos la semana pasada, según los cuales somos más de 60 las personas espiadas y no tan solo 18. No se han asumido ninguna responsabilidad política y, sin embargo, se nos pide que respaldemos un presupuesto con el que seguirnos espiando. Todo esto son motivos de peso para votar en contra de este presupuesto desde una perspectiva independentista catalana, sí, pero también internacionalista, ecologista y por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Butrán. Por el Grupo Parlamentario